Buenos días, mi nombre es Luis Ángel Rondón. Voy a explicar el contenido del proyecto para el servicio de información trámite de expedientes. El objeto del documento es describir las necesidades para conseguir la continuidad del servicio de información, tramitación de expedientes solicitado por la Consejería de Educación. Se tiene ya un sistema de información mediante el cual se gestionan la tramitación de expedientes para la concesión de becas y solicitudes de ayudas para la realización de asignaturas en la Unión Europea. Todo este servicio está descrito acá, el cual va a funcionar a través de dos métodos de atención, ¿no? Uno que es presencial, en el cual el ciudadano recibe la atención mediante una visita a las oficinas de la unidad administrativa, y otra es una atención remota, en la cual es el propio ciudadano o estudiante quien interactúa el sistema mediante un servicio SSL. También se describe ahí la infraestructura que soporta el servicio actual, el servicio de internet y cuál es la infraestructura del CPD y el grupo de equipos que se tienen. También se describe el cuadro de mando, cuáles son los indicadores que se tienen ya implementados en el sistema de información, que son estos. Y lo que vamos a hacer a continuación es describir qué necesidades técnicas adicionales requerimos para el CPD. Entonces, en el punto de mantenimiento del sistema de tramitación, mejora del cuadro de mandos e indicadores de establecimiento del acuerdo de nivel de servicio, se ha identificado o tenemos propuestos 4 indicadores adicionales que están relacionados al sistema de información, que son tiempo desde que el trámite es presentado hasta que es iniciado. Este indicador va a medir cuánto demora desde que se presenta un documento hasta que se asigna a un responsable para su atención, o sea, hasta que se inicia su atención. También el tiempo de duración del trámite hasta su finalización, contando desde la fecha de inicio, la proporción de trámites presentados en mesa de partes presencial versus de los hechos remotamente. Esto porque debería ser el porcentaje más vía remota, porque si ya el servicio que se brinda se puede hacer por internet o remotamente, entonces no sería necesario que se haga vía presencial, ¿no? Inclusive es más rápido. Y la disponibilidad del sistema de trámites. Veamos el primer indicador, tiempo desde que el trámite es presentado hasta que es iniciado. El indicador es el tiempo desde que el trámite es presentado hasta que es iniciado. ¿Cuál es el objetivo? Optimizar los tiempos de respuesta en la gestión de trámites y mejorar la eficiencia operativa. La unidad responsable sería la unidad administrativa, es la que hace los trámites. Tendría una actualización mensual y se mide en días. Este indicador lo que va a medir es el tiempo que transcurre desde que se presentó el trámite por parte del usuario, ya sea presencial o remoto, hasta el inicio del procesamiento del trámite por parte del encargado o responsable. Es decir, hasta que se asignó un responsable y este le dio inicio al trámite, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que se minimice el tiempo de inicio de procesamiento de trámites. Un trámite para su espera no debería estar, por ejemplo, no sé, una semana ahí sin asignarnos, sino inmediatamente desde que llega debería asignarse a un responsable, ¿no? Entonces, la fórmula sería la fecha de inicio de trámite menos la fecha de presentación de trámite, pero esto medido en días hábiles. La fuente de datos es el mismo sistema de trámites y la forma de comparación puede ser una media interanual o las metas que se van a establecer en el acuerdo de nivel de servicio. Para la visualización se propone líneas de tiempo. Su escala temporal sería mensual y se puede desglosar ya sea por todo el sistema de información general o también por responsable. La meta sería iniciar el 95% de los trámites máximo al día hábil siguiente de su presentación. Sensibilidad alta porque esto puede afectar a todos los flujos operativos. En el acuerdo de nivel de servicio asociado a este indicador sería que se garantice que el 95% de los trámites se inicien como máximo al día siguiente hábil posterior a su presentación. La meta, el 95% de trámites iniciados en menos de un día hábil. ¿Cuáles serían las medidas de escalado? Si un trámite no es iniciado en el primer día hábil, se notifica al supervisor para que él verifique por qué no se ha todavía asignado, ¿no? Y si un trámite no es iniciado después del segundo día hábil, ya se haría un escalado al gerente de la unidad de trámite. Entre las medidas correctivas tenemos que se revise y optimice el proceso de asignación de trámites, mejorar la capacitación del personal, si es que se identifica que las demoras están asociadas a problemas de recursos humanos, y automatizar la asignación de tareas si se identifican cuellos de botella en la distribución manual. Para la revisión y evaluación se revisa mensualmente los tiempos de inicio y una evaluación trimestral del desempeño del sistema y de los responsables involucrados. El otro indicador sería el tiempo de duración de trámite hasta su finalización. Esto es desde que inicia hasta que se termina. Optimiza la eficiencia operativa en la gestión de trámites y reducir los tiempos de atención de los trámites es el objetivo estratégico, similar al anterior indicador. Igual la unidad responsable sería la unidad administrativa, con actualización mensual y medición en días. ¿Qué va a medir el indicador? ¿Cuántos días transcurre desde que se inició un trámite hasta su finalización desde el sistema de información? Esto va a reflejar la eficiencia del sistema de trámite en la atención. El objetivo del indicador sería controlar los tiempos de procesamiento de los trámites para garantizar la eficiencia del sistema. La fórmula de cálculo es fecha de finalización del trámite menos la fecha de inicio del trámite. La fuente de datos es el mismo sistema de trámites y la forma de comparación, las medias mensuales y las metas propuestas en el acuerdo de nivel de servicio. Una forma de visualización sería el gráfico de líneas de tendencia mensual, y esto también se puede desglosar ya sea por todo el sistema de información o por responsable. No, una meta podría ser que el tiempo de definición de los trámites debe ser en menos de 30 días calendario. Esto obviamente hay que definirlo bien de acuerdo a la media mensual de los anteriores trámites, ¿no? Sensibilidad alta, ya que ayuda a evaluar la eficiencia del sistema. Y su acuerdo de nivel de servicio asociado sería que
se garantice el sistema de información y que esté funcionando de manera eficiente y que los trámites se procesen dentro del plazo acordado. La meta, finalizar los trámites en 30 días calendarios o menos. Entonces, medidas de escalados. Si el trámite no se finaliza en los primeros 20 días calendarios, se notifica al supervisor del área de trámites. Ya se va monitoreando porque en 20 días todavía no se terminó el trámite, ¿no? Y si el trámite no se finaliza en los 30 días calendarios, se notifica también al gerente de la unidad de trámite para que se verifique por qué hay trámites que ya tienen 30 días y todavía no se han culminado. Medidas correctivas, revisar los procesos internos para identificar códigos de botella, resignar recursos si es necesario. Por ejemplo, si hay un responsable que tiene muchos trámites atrasados, resignados a otro personal, ¿no? Y capacitación adicional al personal involucrado en el proceso. La revisión sería el reporte semanal de los trámites críticos que están cerca de exceder el límite de tiempo y reporte mensual del tiempo promedio de finalización de trámites. Otro indicador, ¿cuál es la proporción de trámites presentados en mesa de partes presencial versus remoto? Se esperaría que el porcentaje de atención de trámites remotos sea mayor al de atención presencial, ya que primero es más fácil su acceso, se puede hacer desde cualquier lugar con acceso a SSL y no requiere el esfuerzo de que una persona vaya y se acerque a la mesa de trámites. Entonces, lo ideal sería que todo se presente vía remota. El indicador, entonces, ¿cuál es su objetivo? Fomentar la digitalización y mejorar la accesibilidad de los trámites mediante la promoción de canales digitales para la presentación de trámites. Es decir, que los trámites sean en su mayoría presentados vía remota. La unidad responsable igual a la unidad administrativa, actualización mensual, y la medición va a ser en porcentaje. El indicador mide la proporción de trámites presentados en mesa de partes física versus los trámites presentados a través de la plataforma digital, es decir, de manera remota. Se evalúa el progreso en la adopción de medios digitales y la reducción de los trámites presenciales. El objetivo sería que se reduzca al mínimo los trámites presenciales. El objetivo del indicador, incrementar el porcentaje de trámites presentados por Internet y reducir el número de trámites presenciales. Esto está alineado con la estrategia de digitalización de la organización. La forma de cálculo, número de trámites presentados por Internet entre el número de trámites presentados por 100, ¿no? La fuente de datos, sistema de trámites, la forma de comparación, media interanual. Se podría hacer mediante un gráfico de torta mostrando por un lado cuál es la proporción de los trámites vía Internet de escala mensual y la meta sería iniciar la proporción de trámites digitales al 80%. Es decir, que el 80% de los trámites sean presentados mediante la manera remota. Sensibilidad alta. El acuerdo a nivel de servicio asociado es su objetivo, aumentar el uso de los canales digitales para presentar trámites, reduciendo la dependencia de los trámites físicos en mesa de partes. La meta, alcanzar el 80% de trámites mediante una tramitación vía remota. Medidas de escalado, si el 60% de trámites presentados son por medio remoto, 60% menos, se activan campañas de concientización y capacitación para usuarios y personal, ¿no? Acá tenemos que hacer campañas con los usuarios finales y también capacitación al personal. Medidas correctivas serían las campañas de concientización dirigidas a usuarios finales, indicando cuáles son las ventajas de usar los canales digitales y también optimizar la plataforma digital, mejorarla de repente o facilitar su uso. Revisión y evaluación, informes mensuales con métricas sobre la proporción de trámites digitales frente a los físicos, una evaluación trimestral de los factores que afecten la adopción de canales digitales, de repente problemas técnicos, fallas de capacitación, caídas del sistema, los usuarios no saben cómo utilizar el sistema, es difícil su uso, etc., ¿no? El cuarto indicador que se ha propuesto es la disponibilidad del sistema de trámites, es decir, si este sistema se ha caído, por ejemplo, ¿no? El objetivo estratégico, asegurar la disponibilidad continua del sistema de trámites. La unidad responsable sería el departamento de TI, tiene una actualización mensual y se mide en porcentaje. El indicador, su definición es medir el porcentaje de tiempo que el sistema de trámites está operativo durante el mes. El objetivo del indicador, garantizar la operación continua del sistema de información, minimizando sus tiempos de inactividad o problemas de acceso. La forma de cálculo sería el tiempo total del servicio menos el tiempo de inactividad entre el tiempo total por 100. La fuente de datos sería el mismo sistema de trámites. La forma de visualización, gráfico de líneas de tendencia, escala temporal mensual. Y la meta sería que haya un 99.5% de disponibilidad del sistema. Tiene sensibilidad alta. El acuerdo de nivel de servicios asociados, la disponibilidad del sistema de trámites tiene como objetivo garantizar que el sistema esté disponible por los usuarios en al menos 99.5% del tiempo. La meta es esa, 99.5% de disponibilidad. Medidas de escalado, si hay incidencias críticas en el que el sistema esté fuera de línea, el tiempo de respuesta del departamento de TI debería ser máximo de 2 horas. Y en caso de incidencia media, por problemas de rendimiento o que el sistema esté un poco lento, pero si está funcionando, el tiempo de respuesta máximo se esperaría que sea de 4 horas. Medidas correctivas, si el sistema cae por debajo del 99.5% de disponibilidad en un mes o en un trimestre o un semestre, se evaluaría cuál es la causa raíz por parte del departamento de TI, ¿no? Porque ¿a qué se debe esto? Se podría hacer una auditoría al sistema. Revisión y evaluación sería informes mensuales con evaluación del porcentaje de disponibilidad del mes y los reportes de fallo del sistema. Y con estos serían los 4 indicadores que está proponiendo para mejorar el monitoreo del sistema de información, ¿no? En cuanto a las infraestructuras físicas y de comunicaciones, tenemos que para el diseño de la sala del nuevo CPD se ha considerado una área mínima de 60 metros cuadrados,
más o menos se ha considerado que se van a ocupar 10 racks y tiene que haber la distribución de pasillos fríos y calientes con 1.2 metros de ancho por pasillo, y también debemos tener los equipos de climatización separados del área de los servidores. Por eso es que con esto se ha llegado a un área de 60 metros cuadrados. Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta es que la puerta de acceso principal tiene 1.2 metros de ancho y 2.15 de alto, y tiene que estar hecho a base de materiales refractarios a fuego, barra antipánico, abertura hacia el exterior y cerradura electromagnética. El piso falso, con soporte mínimo de 12 kilopascales, tiene que estar compuesto por paneles con propiedades antistáticas y requisitos clase A según las normas ISE para la propagación o contra la propagación del fuego, y el tamaño de los paneles de 60 por 60 y la altura del piso falso de 45 centímetros. Los pedestales del suelo también deben tener conexión a tierra, y debe haber una conexión de tierra cada 3 pedestales con un hilo conductor de 10 milímetros cuadrados. Y debe haber tablas de iluminación independientes al resto de equipos del data center, estableciéndose 500 lux horizontalmente y 200 lux verticalmente desde un metro de slot terminado, y la altura del piso terminado al techo será 3.5 metros, esto para poder instalar los sistemas de climatización también en el techo. Entonces, esta es la distribución más o menos que se espera del data center o del CPD. La puerta principal de 1.2 metros. Son 10 racks, están distribuidas en dos filas. Se separa el pasillo frío del pasillo caliente. Va a haber una zona para los UPS y también los equipos de climatización que están separados del área donde están los equipos. Entonces, para la adecuación de la instalación eléctrica de la sala, primero se ha calculado la potencia por cada rack según la distribución de equipos que van a entrar en los racks, ¿no? Entonces, tenemos 10 racks y para cada uno de ellos se ha calculado cuál sería la potencia. Por ejemplo, si en rack 1 y rack 2, que van a entrar en cada uno de ellos 14 servidores, si la potencia por servidor es de 43 watts, la potencia para 14 servidores sería más o menos 602 watts para el rack. Pero además se está agregado el 10% para el flash panel, organización de bandejas y otros, ¿no? Entonces son 662 watts por rack en este caso, ¿no? Y además se le está incrementando el 60% adicional para la climatización. Entonces, en base a ello es que se está calculando los watts requeridos por cada uno de los racks, y tenemos un total de 11.746.24 watts para el total del sistema. Entonces, entre algunas consideraciones del sistema eléctrico tenemos que, bueno, la eficiencia de los UPS online tiene un 88% de eficiencia, por lo cual la potencia con UPS debería ser de 13.35 kilowatts para poder garantizar los 11.74 los kilowatts que se necesitan. Además, para recarga de baterías un 20% adicional, que sería 2.439 watts, y para iluminación, que son más o menos 20 watts por metro cuadrado y una área estimada de 60 metros cuadrados, se necesita 1.200 watts adicionales, por lo que la potencia total sería aproximadamente 17 kilowatts. Para los UPS requeridos serían dos UPS con potencia de 20 kilovoltios, que más o menos proporcionan 16 kilowatts de potencia útil. Son dos porque para que haya redundancia en N+1 y que se soporte al menos 30 minutos de operación a 16 kilowatts de potencia. Además, un generador eléctrico de respaldo se debe contar con un generador capaz de suministrar al menos los 16 kilowatts de potencia para garantizar los servicios en caso de corte eléctrico. Este generador va a estar en una ubicación cercana al CPD, no dentro del CPD, pero sí cerca. Y el cableado eléctrico se va a dimensionar para una demanda total de 16 kilowatts con redundancia N+1, con paneles de distribución de energía en cada rack conectados a los sistemas de UPS. En cuanto a la adecuación de la instalación de climatización, se va a implementar el sistema de climatización que garantice la disipación de calor generada por los equipos y para que haya condiciones óptimas de temperatura, humedad y flujo de aire. Entonces se tiene las siguientes consideraciones. Si la carga térmica generada es aproximadamente de 11.64 kilowatts, entonces vamos a considerar este valor para las unidades de aire acondicionado. Además, la redundancia debe ser N+1. En cuanto a la unidad de aire acondicionado, tenemos dos unidades de refrigeración CRAT que enfriará el aire y se distribuye por el falso piso. Es decir, que el aire frío va a entrar por el falso piso. Ahí va a entrar por ranuras que estén en el falso piso. Ahí va a ir al pasillo frío para los 10 rad. En cuanto al intercambio de calor, se instalarán condensadores e intercambios de calor en el techo del CPD para eliminar el calor de la sala por los pasillos calientes. Para la climatización, va a haber un falso piso, la altura es de 45 centímetros para que se permita la entrada del aire frío, y se va a instalar rejillas en el suelo para canalizar el aire desde las unidades CRAT. Las rejillas van a ir colocadas justo enfrente de los RAD en el pasillo frío. Para el control de humedad se van a instalar sistemas de control de humedad integrados con las unidades CRAT, que deben mantener los siguientes parámetros, ¿no? La humedad relativa entre 40 y 50%, 21 grados de punto de rocío y un sistema de drenaje para eliminar humedad extraída del aire, también conectados a las unidades CRAT. El recorrido del aire va a ser con pasillos fríos y calientes. Entonces, pasillo frío ubicado en los frontales de los RAD, es decir, entre las dos filas de 5 de los RAD,
y que están distribuidos en 5 racks. El pasillo frío va a tener 1.2 metros y se recibe la inyección de aire frío desde el falso piso. Y el pasillo caliente, el aire será expulsado por la parte trasera de los racks. Entonces tenemos 2 pasillos calientes y desde acá se recolecta y extrae el aire caliente por el sistema de aire acondicionado. Las unidades de intercambio de calor se ubicarán en el techo con estas consideraciones: tuberías de refrigerantes instaladas con al menos 25 milímetros de diámetro para circulación del refrigerante entre las unidades CRAT y los intercambiadores de calor, y se deben instalar de manera segura y estable para prevenir movimientos y vibraciones que afecten su funcionamiento. En cuanto a la potencia eléctrica para la climatización, es aproximadamente el 100% de la potencia requerida para la disipación, por lo cual es 11.74 kW de energía para su operación. También, en cuanto a la instalación de detección de alarma y extinción de incendios, se tienen detectores de humos de alta sensibilidad. Se van a instalar detectores de humo de aspiración de alta sensibilidad VESDA para detectar partículas de humo en fase temprana. Los conductos de aspiración se van a distribuir por todo el CPD en la zona de los RAD y en el falso piso y en el área de climatización. Los conductos de aspiración deben distribuirse de manera uniforme en el techo de la sala, los conductos de aspiración en el falso piso y sobre los RAD también. Se van a instalar 2 sistemas VESDA, uno principal y uno de respaldo. También debe haber detectores de temperatura. Los detectores de temperatura, para identificar aumento anormal en la temperatura en la sala, se van a ir en áreas críticas del falso piso, en los techos y en la zona de los equipos de alta densidad térmica, es decir, en donde están los servidores. Entonces son 6 sensores de temperatura, 2 sensores de temperatura en la entrada de la sala, 2 sensores de temperatura sobre los racks, uno en cada fila, un detector para el falso piso y un detector para la sala de climatización. También va a haber un sistema de alarma contra incendios con panel de control de alarmas que va a centralizar las señales de los detectores y activar el sistema de notificación en caso de incendio. El sistema de alarmas también debe estar conectado al sistema de gestión del edificio para activar respuestas automáticas como cierre de válvulas de gas, activación de puertas de seguridad, entre otros. La calidad es un panel de control principal y debe tener acceso remoto para el equipo de seguridad. También se tienen que instalar alarmas acústicas y visuales, es decir, sirenas y luces, para notificar a la persona sobre la presencia de humo. Estas alarmas se van a distribuir entre las zonas de acceso y también la sala de climatización. Entonces son 4 sirenas y 4 luces estroboscópicas. La ubicación será una en la entrada principal, en la sala de racks, en el falso piso y en la sala de climatización. Para el sistema de extinción de incendios se propone la extinción de incendios con gas limpio. Para no dañar los equipos se utiliza gas limpio FM200 o 9230. Se requiere 2 tanques de gas limpio, uno activo y uno de respaldo, y un panel de control para el sistema de gas. Y las boquillas de descarga de gas se distribuirán sobre los racks, una boquilla por rack, en el falso piso y también en el techo. También debe haber un sistema de descarga automática, es decir, que el sistema de gas limpio va a estar automatizado y conectado al sistema de detección. Y también debe haber dispositivos manuales de activación, que se instalarán pulsadores de activación manual en las entradas del CPB, en las zonas de tránsito y también en la zona de climatización. Entonces son 4 pulsadores en la entrada principal, sala de climatización, en la zona de los tanques y en la salida de emergencia. Esto es decir, fuera del CPD. En cuanto al cableado de datos, el tipo de cableado que se va a usar son 2 tipos: un cableado de cobre, categoría 6A, que se va a utilizar para la conectividad interna en cada red. Va a ir entre los equipos, los firewalls y el patch panel. Y un cableado de fibra óptica para la conexión de los racks y el core de la network. Para la conexión principal, ¿no? Y también entre los RAD y también para las conexiones de alta velocidad entre los servidores y los RAD donde están el almacenamiento, los backups. Entonces cada RAD tendrá un patch panel para facilitar la habilitación del RAD. En cuanto a la infraestructura del cableado, vamos a tener bandejas para el cableado. Se gestiona el cableado con bandejas sobre los RAD con entradas y salidas para el cableado de cobre y fibra óptica. La distribución de cableado se van a utilizar bandejas separadas, tanto para el cableado eléctrico como el cableado de datos. Esto para evitar las interferencias por el electromagnetismo, ¿no? También organizaciones de cable horizontal y vertical en cada RAD para asegurar el orden de los cables, y debe haber etiquetado. Cada cable conexión será identificado para facilitar su administración, mantenimiento y escalabilidad futura. La distribución de cableado, el backbone, será de fibra óptica con cables que van desde los racks hacia el core de la red, ¿no? Y el sistema de almacenamiento. Cableado horizontal, cableado con cable de cobre categoría 6 para las conexiones dentro de cada RAD y entre los racks adyacentes. Y cross connection, una conexión cruzada con el patch panel para cada RAD para facilitar su administración y mantenimiento del cable. La distribución o requerimientos de conexión para cada uno de los racks también se ha considerado acá. Entonces, de acuerdo a la cantidad de equipos, se ha visto que va a haber un patch panel para cada RAD, pero en algunos de los RAD, en donde se necesita mayor velocidad, va a ser patch panel con fibra óptica, ¿no? Por ejemplo, para donde están las cabinas SAN de almacenamiento y las cabinas SAN de backup. El cableado vertical será mediante fibra óptica para proporcionar redundancia y facilitar interconexión entre equipos críticos, y la conectividad de los switches y core de red desde el RAD con equipos de red se hará mediante la conexión de fibra óptica. Es decir, que la salida de todos los RAD hacia las conexiones principales de la red van a ser mediante fibra óptica. El cableado del falso piso, todo el cableado se va a distribuir por el falso piso para maximizar el espacio, y las bandejas de cable van a ir bajo suelo. Y se van a separar las conexiones de fibra y las conexiones de cobre. Asimismo, también se van a separar los cables de alimentación eléctrica con el falso piso para evitar interferencias electromagnéticas. En cuanto a los armarios RAD, todos los armarios van a ser 10 racks
de 60 por 100 centímetros y 42 de tamaño. Todos los racks deben tener conexión a tierra y estar atornillados o asegurados al suelo. Los racks han sido ubicados en filas de 5 racks cada una, con pasillos fríos para la entrada del aire frío por el falso piso y pasillos calientes para la salida del aire caliente por el techo. En la fila A están los racks del 1 al 5 y en la fila B los racks del 6 al 10. Para su construcción debe estar construido en acero resistente, paneles laterales desmontables, puentes frontales y traseras perforadas para facilitar el flujo de aire. Cada rack tiene que tener organizados de cables verticales y horizontales, bandejas y paneles ciegos para la correcta organización de cable y flujo de aire. Sí o sí tienen que tener, donde no haya equipos, tienen que haber los paneles ciegos. Y para el acceso y seguridad, cada rack debe contar con puertas con cerradores de seguridad en la parte delantera y trasera para restringir el acceso no autorizado, y los racks contarán con acceso electrónico para el personal autorizado. La distribución de los servidores y equipos en los racks es así. Para el rack 1, los servidores Intel van a ir los 14 servidores. En el rack 2, los 14 servidores Intel, porque son 28. En el rack 3 van a ir 4 servidores SPAR, un cortafuegos y un anti-spam. En el rack 4, el VMware para el soporte de las 84 máquinas virtuales, los equipos de conexión, los 15 equipos de conexión y el cortafuegos. En el rack 5, 2 cortafuegos, 2 equipos anti-spam y el equipo de filtrado web. En el rack 6, los servidores SIG y servidores CPS. En el rack 7, los servidores de rectorado y los servidores de hosting. En el rack 8 tenemos las cabinas SAM para almacenamiento. En el rack 9, las cabinas SAT para backup. Y en el rack 10, el backup de las máquinas virtuales y para gestión. Componentes adicionales, cada panel de ciegos para cubrir los espacios no ocupados, y esto para permitir la mejora del flujo del aire, y unidades de distribución de energía en cada rack para distribuir la energía desde los UPS a los servidores y los otros equipos que requieren conexión eléctrica. En cuanto al sistema de monitorización ambiental, en la parte de climatización ya se había hablado más o menos de los sensores de temperatura que debe tener, pero además tenemos de los sensores de temperatura que son 6 y que estaban ubicados 2 a la entrada del CPD, 2 sobre los racks, uno para el falso piso y una sala de climatización. Vamos a ver otros sensores. Los sensores de temperatura tienen que tener un rango de presión entre 20 y 25 grados centígrados y deben activar alertas cuando la temperatura ya supera los 25 grados centígrados. Los sensores de humedad, para monitorear la humedad del CPD, se debe garantizar la humedad relativa del 40-50% y se activan las alertas de humedad cuando se sale de este rango. Van a haber 2 sensores de humedad, uno para el pasillo frío y un sensor de humedad en el área de climatización. También tienen que haber sensores de presencia de agua para detectar fugas de agua o condensación en el CPD, porque ya que el agua puede generar riesgo de daño a los equipos. Entonces sería un sensor para cada rack ubicado bajo el falso piso, y en caso de detección de presencia de agua se activa inmediatamente la alarma. En cuanto a seguridad del servicio, se ha hecho un análisis de riesgo, se han identificado los activos que tenemos, que son los servidores físicos, los servidores Intel, SPAT, esos que albergan los sistemas críticos del sistema de información, en general todos los equipos electrónicos, ¿no? Los datos personales también son activos importantes. Tenemos información expedientes de becas, ayudas, que pueden contener información sensible y confidencial. La red de comunicaciones, la infraestructura de red que da soporte al sistema de comunicación interna y externa del sistema de información, básicamente sobre el que corre el sistema de información. Los sistemas de backup y almacenamiento, para los sistemas para copias de seguridad y almacén de datos, y también los usuarios. Entonces, ¿qué amenazas y vulnerabilidades se han identificado? Tenemos ciberataque, un ataque con el fin de acceder al sistema de información para robo de datos o manipulación. Todo esto tiene un impacto alto, la probabilidad es media, y la vulnerabilidad asociada serían los puertos expuestos, software sin parches, el fallo de hardware, fallo en los sistemas, en los servidores de almacenamiento o en los sistemas que dan soporte al sistema de información. Su impacto también es alto, la probabilidad es media, y la vulnerabilidad asociada sería la falta de redundancia en algunos sistemas. Desastres naturales como inundaciones y incendios que puedan destruir o afectar la infraestructura del CPD. Impacto alto, probabilidad baja. La vulnerabilidad asociada sería la ubicación sin protección adecuada del CPD, ¿no? Errores humanos también, acciones involuntarias de empleados que pueden comprometer los datos de los sistemas. Un impacto medio, la probabilidad es alta, y eso es la vulnerabilidad, puede ser por falta de información o acceso no restringido. Fugas de información, pérdida o acceso no autorizado a los datos sensibles. Impacto alto, probabilidad media. La vulnerabilidad puede ser acceso a información no controlado. Un ataque de ransomware para secuencia de datos mediante malware, solicitando de repente rescate. El impacto es alto, la probabilidad es media, y las vulnerabilidades son las faltas de soluciones anti-malware actualizados. Interrupción del servicio eléctrico, un corte de energía que brinda el servicio de suministro de energía al CPD. El impacto alto, la probabilidad es media. En una vulnerabilidad sería la falta de generadores de respaldo eficiente, ataques de denegación de servicio de DOS, ataques que quieran sobrecargar el sistema de tramitación para interrumpir su funcionalidad, un impacto alto, probabilidad media. Y acá sería falta de protección contra ataques volumétricos. Otras amenazas sería la pérdida de copias de seguridad, pérdida de datos o corrupción de copias de seguridad. Impacto alto, probabilidad baja. Esto podría ser por la falta de verificación regular de los sistemas de backup. Los fallos de climatización del CPD, problemas con el sistema de aire acondicionado que genere sobrecalentamiento. Impacto medio, probabilidad media. Por ejemplo, una vulnerabilidad social es el sistema de climatización sin redundancia. Fallos en la conexión de internet, que haya interrupción en la conexión a internet que afecte el sistema de información. Vemos que el impacto es alto y la probabilidad también es alta, ya que ya se identificó que sucede continuamente, ¿no? La vulnerabilidad sería la falta de enlaces redundantes o proveedores alternativos.
incendios, incendio por sobrecalentamiento de equipos, otros que afectan infraestructura del CPD, probabilidad, impacto alto, probabilidad media, en falta de sistemas de detección y extinción de incendios serían las vulnerabilidades. Entonces, para cada una de estas amenazas se ha calculado su riesgo, que es el impacto por la probabilidad. El 1 es un impacto o probabilidad baja y el valor de 5 es el más alto. Para cada uno se ha calculado cuál es el riesgo y entonces tenemos la gestión de riesgo. Para los riesgos altos, por ejemplo, fallos de conexión de Internet, ¿cuáles serían las medidas preventivas? Que hay una redundancia de enlaces, es contar con proveedores de Internet que ofrezcan un servidor de failover automático en caso de falla del enlace principal, y monitorear la conexión, instalar herramientas de monitoreo para detectar caídas de Internet y activar alertas del equipo de TI, implementar políticas de calidad de servicio en la infraestructura de red para priorizar el tráfico crítico, ¿no? Por eso es que tenemos, inclusive, ya contratado un proveedor de Internet adicional. ¿Cuáles serían las medidas de respuesta? Activar el enlace de respaldo o VPN de emergencia en caso de fallo del enlace primario y una notificación inmediata al proveedor de servicios y registro de incidentes para evaluación de los acuerdos de nivel de servicio con el proveedor de Internet, ¿no? En cuanto a incendios, la medida preventiva es justamente la instalación de los sistemas avanzados de detección de humo, instalación de sistemas de extinción de incendios con gas limpio, controles regulares y mantenimiento del sistema eléctrico, controles regulares de los sistemas de detección. Las medidas de respuesta es el sistema de alarmas para notificación de incidentes de incendio y el sistema de respuestas automáticos con la activación de los sistemas de extinción. Para el ciberataque, las medidas preventivas es implementar firewalls de última generación y cifrado de todas las comunicaciones. Las medidas de respuesta sería contar con un equipo de respuesta para mitigar cualquier ataque y restaurar los sistemas de forma segura. Fuga de información, este es por exceso de personal, ¿no? Medidas preventivas, control de acceso estricto con autentificación multifactor y cifrado de datos. Y medidas de respuesta serían las auditorías de acceso regulares a los sistemas de información. Para ataques de ransomware, medidas preventivas, soluciones avanzadas de antivirus y antimalware, junto con políticas estrictas de parches de seguridad, actualizaciones del sistema. También vemos que se han implementado algunas condiciones, ¿no? Como que cero comunicación Wi-Fi y entre otros, ¿no? Medidas de respuesta, tener plan de recuperación de datos, respaldado de copias de seguridad regulares y fuera de línea. Contra los ataques de DDoS, medidas preventivas, servicios de mitigación de DDoS en la red para proteger infraestructura de ataques volumétricos. Y las medidas de respuesta, restringir el tráfico a servicios de mitigación externos, bloquear tráfico malicioso antes de que entre a la red interna. De la mitigación de los rasgos medios tenemos fallos de hardware. Entre las medidas preventivas sería la redundancia en servidores y almacenamiento RAID, junto con el mantenimiento preventivo regular. Las medidas de respuesta, disponibilidad de un plan de recuperación ante fallos críticos y reemplazo rápido de hardware. Para los errores humanos, medidas preventivas, capacitación regular del personal en políticas de seguridad, mejoras prácticas y simulacros de incidentes de seguridad. Entre las medidas de respuesta sería el registro detallado de auditorías y de gestión de incidentes para detectar errores humanos y corregirlos rápidamente. Si hay interrupción del servicio eléctrico, medidas preventivas, tenemos la instalación de los sistemas de UPS y los generadores de respaldo con capacidad suficiente para soportar toda la carga completa del CPD y también utilizar redundancia N+1. Medidas de respuesta, pruebas regulares del sistema de respaldo eléctrico para garantizar la disponibilidad en caso de emergencia. Fallos en la climatización del CPD, medidas preventivas sería la redundancia en los sistemas de climatización, es decir, tener equipos con redundancia N+1, y medidas de respuesta, reducción de carga a sistemas esenciales para evitar daños por sobrecalentamiento, detener algunos servicios no esenciales para que no haya sobrecalentamiento. Y mitigación de riesgos bajos, por ejemplo, desastres naturales. Bueno, para la selección de la sala del CPD se debe considerar que su ubicación se minimice con el riesgo de inundación, terremotos y además pasar a terceros el costo por este evento, ¿no? Es decir, contar con seguros que cubran desastres naturales. Medidas de respuesta, tener plan de contingencia que incluya la recuperación de datos en un sitio alternativo, copias de seguridad. En cuanto a la edición técnica del proyecto, se va a tener un jefe de proyecto que tiene conocimiento técnico y presupuestario y puede tomar decisiones a nivel técnico y presupuestario sin ningún problema. Entonces, en cuanto a las fases de ejecución, planificación y cronograma, las fases de ejecución del proyecto se dividirán en 6. En la fase 1 está la planificación inicial y revisión del proyecto, las cuales incluyen estas tareas, ¿no? Revisión del alcance y objetivos del CPD. Se va a revisar la documentación inicial del proyecto, especificaciones, requerimientos, se debe validar los requisitos de seguridad. Aquí tenemos que garantizar el cumplimiento de la ley de protección de datos y el esquema nacional de seguridad, identificación de las partes interesadas, definición de roles y responsabilidades del proyecto, y se va a asignar un jefe de proyecto, el cual tiene experiencia en proyectos de CPD, y además ya vimos que tiene experiencia, conocimientos técnicos y experiencia en conocimientos presupuestarios. El diseño preliminar del CPD y su aprobación. Se elabora el diseño del CPD con la descripción del RAD, los sistemas de climatización, seguridad, cableado y monitorización. Todo el diseño debe cumplir con los estándares TIA 942 para centro de datos, Tier 2. El nivel va a ser Tier 2, el cual incluye distribución de energía, redundancia y accesibilidad. La definición de las políticas de seguridad para el proyecto también debe abarcar integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas, y toda la aprobación del diseño va a ser a cargo de la alta dirección. También en esta fase se hace la planificación del cronograma, con el desarrollo de un cronograma detallado y pasos específicos para cada fase. También se definen los hitos y actividades críticas que van a requerir validación y aprobación, básicamente por el jefe del proyecto. En la fase 2 está la preparación del sitio y adecuación de la infraestructura.
adecuaciones físicas del espacio. Va a ser básicamente la construcción de la sala del CPD, que va a incluir la instalación del falso piso, según las especificaciones del documento y de las normas TIO 942, también la instalación del techo técnico, con espacio para distribución del cableado y el sistema de climatización, y también la instalación de la puerta de acceso de 1.2 metros de ancho, conforme a los requisitos de seguridad, resistencia a fuego, antipánico y otros requisitos propios de las normas TIO 942. La instalación eléctrica se debe hacer dimensionamiento y distribución eléctrica, la instalación para todos los 10 RAD y también de los sistemas de respaldo, la instalación de los sistemas UPS online con redundancia en N+1 y también realizar las pruebas de carga y la instalación de los generadores de respaldo. También se hace la instalación de la climatización con la implementación del sistema de climatización con distribución de aire frío desde el falso piso hacia los vacíos fríos y retorno por el techo del aire caliente. También los sistemas de monitorización de temperatura y humedad en el CPD conforme a los estándares establecidos en el presente proyecto. En la fase 3 se va a hacer la instalación de sistemas de comunicaciones y cableado de red. Entonces se va a hacer el diseño de red, cableado estructurado. Se deben instalar las bandejas para cableado de datos de fibra óptica y también el cableado de cables de cobre. También se debe instalar toda la instalación eléctrica de manera separada para minimizar interferencias y instalar el splash panel en cada RAD con las conexiones requeridas. Son mínimo 24 puertos por RAD conforme al diseño del CPD y según los requerimientos para cada RAD. Configuración de los equipos de red, instalación de los switches, routers y firewall y todo el equipo de la infraestructura de red, conexión de pruebas de redundancia, enlaces de internet y servicios internos y las pruebas de conectividad. En la fase 4, instalación de equipos críticos y sistemas de almacenamiento, se va a hacer la instalación de servidores y almacenamiento, tanto el montaje de los servidores Intel y SPAR en los racks específicos y los sistemas SAN. También se va a hacer la instalación de los sistemas de seguridad, la configuración de los firewalls, cortafuegos, anti-spam, filtrado web y los sistemas de monitorización ambiental como los sensores de temperatura, detecciones de humo, humedad, instalados y con redundancia según ya la configuración del proyecto. Y la configuración de sistemas de backup y recuperación de desastres, implementación de políticas de backup según necesidades críticas del CPD, configuración de planes de recuperación ante desastres para garantizar su continuación operativa. En la fase 5, ya culminando casi el desarrollo o la implementación del CPD, se va a hacer una prueba de funcionalidad de todo el sistema. Entonces se debe hacer una prueba de estación de sistemas críticos, simulación de cargas de trabajo, pruebas de failover, caídas de sistemas eléctricos, caídas de red, caídas del sistema de climatización, de energía eléctrica, para garantizar la redundancia. De ser necesario, se hace ajustes a las configuraciones y optimización de sistemas y se hace una validación de correcto funcionamiento de todos los sistemas de seguridad, y todo esto se tiene que documentar en pruebas y resultados, ¿no? Generar todos los informes detallados de pruebas, auditorías y validaciones técnicas y preparar manuales de operación para el CPD. Para la implementación y puesta en marcha como última fase, se va a hacer una migración de servicios, la transición de datos y servicios a los nuevos equipos del CPD, y se debe asegurar el menor tiempo de inactividad posible y debe haber una monitorización en tiempo real de los sistemas durante la migración para detectar pruebas de rendimiento, fallas, cualquier cosa que afecte a la implementación. Luego, puesta en marcha del CPD y aceptación del proyecto, se hace una validación final del funcionamiento del CPD, se firma el acta de recepción e instalación hasta el final según condiciones de aceptación y garantía, entrega del documento final a los responsables del CPD y personal técnico. Entonces, para todo esto, para todas las 6 fases se ha establecido un cronograma, se ha calculado una duración estimada por cada fase y el proyecto total se ejecutaría en unas 15 semanas. En cuanto a la metodología de trabajo y seguimiento del proyecto, tenemos como rol principal el jefe del proyecto, que está encargado de la supervisión general, coordinación, vistos buenos para la ejecución del proyecto. La gestión se va a realizar por etapas, es decir, cada fase se va a gestionar de manera independiente y va a suponer revisión de informes parciales del estado de cada fase al departamento de TI. La metodología de seguimiento del proyecto va a ser reuniones de seguimiento, va a haber reuniones diarias, breves, para revisar el avance y estado del proyecto, y reuniones semanales para verificar los hitos semanales según las fases y actividades completadas y pendientes. Con herramientas de seguimiento vamos a utilizar el Microsoft Project para la gestión del cronograma, el SharePoint para almacenamiento de documentación propia del proyecto y correo electrónico para la gestión de comunicaciones. En la gestión de comunicación va a ser mediante informes semanales del jefe de proyecto, con información de cumplimiento del cronograma, calidad de los entregables, cumplimiento de normativas. El proceso de control de calidad. Para la seguridad de calidad, en cada fase se va a verificar y elaborar un informe de cumplimiento de los requisitos del proyecto y de las normativas. También se debe hacer informes de pruebas de rendimiento y, de ser necesario, las pruebas de failover. En cuanto al procedimiento de seguimiento y control, el jefe de proyecto va a recuperar toda la información y elaborar un informe de seguimiento al finalizar el tiempo establecido para cada fase, según el cronograma. Al finalizar con la fase, se actualizará el seguimiento con los resultados y actualización del estado del proyecto. Y en el informe presentado por el jefe del proyecto deben incluir indicadores de progreso y rendimiento como cumplimiento de cronograma, calidad de integrables y el cumplimiento normativo. Con todo esto, bueno, se sigue con las condiciones de aceptación y garantía y, bueno, todo culmina con el acta de aceptación final, con el cual se va a concluir con la implementación del proyecto, ¿no? Y bueno, eso sería todo en cuanto a la presentación del presente proyecto. Muchas gracias.